Agradeciéndoles su atención, comenzamos con el tutorial sobre bioelementos y biomoléculas. La naturaleza de la vida se manifiesta al interactuar las diferentes partes de manera extraordinaria para formar un ser vivo, con bases químicas, físicas y biológicas. Los seres vivos estamos formados por los mismos elementos llamados bioelementos o elementos biogénicos. De acuerdo a la abundancia en la estructura de los seres vivos, se clasifican en 3 categorías: primarios, secundarios, terciarios u oligoelementos. Los bioelementos primarios constituyen el 95% de la masa total de la materia viva y son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, el famoso CHOMS. Las características fisicoquímicas que los hacen idóneos son el formar enlaces covalentes estables compartiendo electrones. Carbono, nitrógeno y oxígeno comparten más de un par de electrones para formar enlaces dobles o triples. La configuración tetraédrica de los enlaces de carbono hace que los diferentes grupos de moléculas orgánicas tengan estructuras tridimensionales diferentes, por lo tanto, diferente actividad biológica. Al combinar carbono con otros elementos como el hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, se forman diferentes grupos funcionales, originando carbohidratos, lípidos o proteínas. Algunas características de los bioelementos son: el carbono forma enlaces suficientemente fuertes para armar moléculas estables. Forma moléculas de largas cadenas carbono-carbono mediante enlaces simples y puede incorporar una gran cantidad de radicales, permitiendo la formación de una gran variedad de moléculas. El hidrógeno puede enlazarse con cualquier bioelemento y es uno de los componentes del agua y forma parte de los esqueletos de carbono de las moléculas orgánicas. El oxígeno forma enlaces polares con el hidrógeno, forma moléculas de largas cadenas carbono-carbono mediante enlaces simples y puede incorporar una gran cantidad de radicales, permitiendo la formación de una gran variedad de moléculas. El nitrógeno forma grupos amino presente en proteínas, aminoácidos y en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Las plantas lo incorporan como fuentes de nitrato y es aprovechado como gas nitrógeno por bacterias del suelo o cianobacterias. El azufre forma enlaces disulfuro. En las proteínas se encuentra como radical subhidrilo y es esencial para procesos metabólicos como el ciclo de Krebs en la respiración. Por su parte, el fósforo constituye enlaces de alta energía formando el ATP, adenosíntrifosfato. Forma parte de los nucleótidos y se encuentra principalmente como grupo fosfato. Los bioelementos secundarios son elementos que se encuentran en los seres vivos en un porcentaje del 4.5%. Entre ellos son el magnesio, que actúa como catalizador en una gran cantidad de reacciones orgánicas. Forma parte de la molécula de la clorofila. El potasio, que es necesario para asegurar la conducción nerviosa y la contracción muscular, se encuentra en el interior de las células. El sodio interviene en la conducción nerviosa y contracción celular. Se encuentra en el exterior de la célula. El cloro interviene directamente en el balance de agua en la sangre. El hierro actúa como catalizador en diversas reacciones químicas.
Es fundamental para la síntesis de clorofila e interviene en la respiración celular, pues se encuentra presente en la hemoglobina para el transporte de oxígeno. El calcio, en forma de carbonato, constituye la estructura ósea, interviene en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea y el transporte de impulsos nerviosos. Los bioelementos terciarios u oligoelementos son elementos que están presentes en cantidades muy pequeñas, alrededor del 0.05% en masa de los seres vivos. Esto no implica que sean indispensables para el organismo. Tanto el exceso como la disminución o carencia de los oligoelementos puede ocasionar trastornos en el metabolismo de los seres vivos. Se han detectado cerca de 60 oligoelementos y de ellos solamente 14 son considerados comunes a los seres vivos. El manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el níquel, selenio, el boro, el radio, el cobalto, silicio, cromo, vanadio, yodo y molibdeno. Las biomoléculas se forman a partir de los enlaces que realizan los bioelementos, fundamentalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se clasifican en inorgánicos y orgánicos, es decir, las moléculas inorgánicas son aquellas que no son sintetizadas por los seres vivos, mientras que las biomoléculas orgánicas sí las sintetizan los seres vivos. Algunos ejemplos de biomoléculas inorgánicas son el agua, algunas sales minerales como los nitratos, carbonatos, fosfatos y sulfatos. Mientras que ejemplos de biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos se componen principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno y se conocen como azúcares, oligosacáridos y polisacáridos. Son utilizados principalmente como fuente de energía. A nivel celular, se utilizan como materiales estructurales. Algunos ejemplos de carbohidratos son la glucosa, que es la fuente de energía para las células. La sacarosa, que es el azúcar que se transporta en las plantas. El almidón, que es el almacenamiento de energía en plantas. El glucógeno, que tiene por función el almacenamiento de energía en animales. La celulosa, que tiene por principal función dar estructura en las plantas. Los lípidos, conocidos también como ácidos grasos, son hidrocarburos no polares e insolubles en agua. Las células las utilizan como reserva de energía, como moléculas estructurales y como moléculas señalizadoras. Tienen muchos enlaces carbono-hidrógeno y por ello no se mezclan con el agua, aunque los fosfolípidos presentan una parte hidrofóbica y otra hidrofílica. Algunos ejemplos son la lecitina, que es un componente en la membrana plasmática. La cutícula, que es la cubierta protectora de plantas y algunos animales. El colesterol, cuya principal función es la limpieza de paredes en el sistema vascular. Y la testosterona, que es una hormona sexual. Las proteínas
Son largas cadenas de aminoácidos con funciones muy diversas, como el transporte de sustancias intracelulares, protección contra agentes patógenos, estructuras dimensionales y la comunicación intracelular, entre otras. Dependiendo de la conformación de los enlaces peptídicos, se identifican 4 niveles estructurales. La estructura primaria es una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, es decir, forman una larga cadena a manera de rosario. La estructura secundaria se forma al haber atracciones en la misma molécula por puentes de hidrógeno. Se visualizan de 2 formas, en láminas plegadas o hélice tipo alfa. La estructura terciaria se debe a las atracciones por puentes de hidrógeno que forman en la misma molécula hélices alfa y hojas plegadas. Y la estructura cuaternaria o globular, que se forma de más de una cadena de aminoácidos. Ejemplos de estructuras primarias son la insulina, que interviene en la degradación de la glucosa. Como estructura secundaria mencionaremos la seda, que es una proteína producida por arañas y gusanos. La estructura terciaria sería la queratina, que es principal componente del cabello, y la hemoglobina, que tiene por función el transporte de oxígeno en la sangre. No resta más que agradecer la atención, esperando que visites nuestro canal. Hasta pronto. Mucha suerte.